Cada día, millones de barriles de petróleo crudo son procesados en refinerías de alta tecnología, y una buena parte de ellos se transforman nada menos que en gasolina. Por ejemplo, una sola refinería de gran escala en Estados Unidos puede producir más de 500.000 barriles de petróleo refinado al día, lo suficiente para abastecer a cientos de miles de vehículos. Impresionante, ¿no? Hoy te llevaremos detrás de escena para descubrir cómo ese petróleo crudo, oscuro y pegajoso se convierte en el combustible crucial que impulsa al mundo. Desde las arenas y profundidades de los yacimientos petrolíferos hasta el rugido de tu motor, prepárate para un viaje lleno de ciencia, ingeniería y constante innovación. ¿Qué es la gasolina? La gasolina es uno de los principales derivados del petróleo crudo. Un líquido inflamable que utilizamos sobre todo como combustible para vehículos con motores de combustión interna, la gasolina también encuentra un lugar esencial en aplicaciones industriales, como estufas, maquinaria y hasta para la limpieza con disolventes. Pero debemos recordar algo importante. La gasolina no existe como tal en la naturaleza, sino que se obtiene a través de un proceso sofisticado y meticuloso que empieza en las profundidades de la Tierra. Sí, ahí es donde todo comienza. Este viaje no solo tiene que ver con tecnología moderna. Su origen está profundamente arraigado en procesos naturales del pasado geológico de nuestro planeta. Hace millones de años, cuando plantas marinas y diminutas criaturas orgánicas murieron, quedaron enterradas en el lecho de los océanos cubiertas por capas gigantescas de sedimentos. Durante periodos de 250 millones de años o más, el calor y la presión transformaron este material orgánico en petróleo, lo que hoy conocemos también como el oro negro. Ahora que entendemos su origen, ¿qué pasa después? El petróleo no es más que el punto de partida. Para convertirlo en gasolina, necesitamos tecnología de perforación, procesos de refinamiento y técnicas de distribución global. Veamos cómo ocurre todo esto. Exploración y extracción. El primer paso en el proceso es uno de los mayores desafíos: encontrar el petróleo. Para eso, se utilizan tecnologías avanzadas de exploración sísmica que permiten a los geólogos mapear lo que se encuentra debajo de la superficie terrestre. Las señales sísmicas se envían al suelo y, dependiendo de cómo rebotan hacia los sensores, es posible identificar potenciales yacimientos de petróleo y gas. Cuando se confirma la presencia de reservas, comienza la perforación. Los pozos petroleros se extienden hasta varias decenas de kilómetros bajo la superficie. En lugares como Texas, por ejemplo, los pozos pueden alcanzar profundidades de hasta 4.000 metros, atravesando capas densas de roca sedimentaria que han atrapado el petróleo por millones de años. Aquí, la tecnología se cruza con la ingeniería de precisión. Los taladros utilizados a menudo cuentan con cabezas cubiertas de diamantes industriales para cortar la roca, ya que las temperaturas y la fricción son increíblemente altas. Para mantener las herramientas y evitar que el taladro se sobrecaliente, se utiliza un líquido refrigerante especial que también ayuda a empujar los escombros hacia la superficie. Una vez que se perfora el pozo y se encuentra petróleo, comienza la extracción. Inicialmente, la presión natural del yacimiento empuja el petróleo hacia la superficie, pero esta presión disminuye con el tiempo. Para mantener el flujo, entran en acción bombas especializadas, como las populares bombas de émbolo que absorben el crudo como si fueran gigantescas jeringas mecánicas. Desde aquí, este valioso líquido se transporta a las refinerías a través de una red de tuberías que pueden extenderse por miles de kilómetros, conectando los pozos con centros de procesamiento industrial. Refinamiento. El petróleo crudo es una mezcla compleja de hidrocarburos que deben separarse y transformarse antes de que puedan ser útiles. Para lograr esto, entra en acción la refinería, un lugar tan imponente como impresionante. Estas gigantescas instalaciones suelen estar cubiertas por un laberinto de kilómetros de tuberías, chimeneas humeantes y tanques de almacenamiento. Su misión es convertir el crudo en fracciones utilizables como gasolina, diésel, queroseno y más. El proceso principal comienza en la torre de destilación,
también conocida como columna de fraccionamiento. Aquí, el petróleo crudo se calienta a temperaturas extremas, a veces hasta 400 grados Celsius, lo que convierte sus componentes en vapor. Estos vapores se elevan a través de la torre, donde cada componente se separa según su peso molecular. Por ejemplo, los compuestos más pesados, como el asfalto, se condensan primero y se depositan en el fondo de la columna, mientras que los componentes más ligeros, como la gasolina, ascienden más alto antes de condensarse. Este proceso crea los bloques de construcción para todos los combustibles derivados. Pero no acaba aquí. La gasolina extraída inicialmente tiene un bajo índice de octanaje, lo que significa que no es apta para su uso directo en motores de alta eficiencia. Para mejorar su calidad, entra en escena una segunda fase conocida como reformado catalítico. En este procedimiento, las moléculas de hidrocarburos se reorganizan para incrementar el octanaje, logrando un producto más limpio, potente y eficiente. Aditivos y mezclas. Antes de que la gasolina esté lista para salir al mercado, las refinerías añaden aditivos esenciales que mejoran su rendimiento y reducen su impacto ambiental. Estos incluyen compuestos que disminuyen las emisiones contaminantes, protegen los motores del desgaste y mejoran la estabilidad química del combustible. Incluso algunos aditivos especiales se utilizan para convertir diferentes mezclas en gasolinas de marcas específicas, como las que ves en las estaciones de servicio. Distribución. Una vez refinada y mezclada, la gasolina comienza su viaje hacia las gasolineras. Esto se logra a través de una red de distribución que incluye oleoductos, barcos cisterna y trenes. Finalmente, termina en camiones cisterna que transportan los combustibles directamente a las estaciones de servicio, desde donde puede llenarse en los tanques de los vehículos. En cada esquina de nuestras vidas, la gasolina desempeña un papel crucial. No solo impulsa coches, sino que también mueve aviones, barcos y maquinaria industrial que sustentan economías enteras. Pero, al mismo tiempo, el debate sobre sostenibilidad energética está en plena vigencia, lo que significa que el futuro de los combustibles fósiles probablemente evolucione hacia alternativas más limpias. Y así concluye nuestro viaje al corazón de la fabricación de la gasolina. Desde las profundidades de los yacimientos petroleros hasta el depósito de tu vehículo, este proceso es un verdadero ejemplo de innovación y trabajo en equipo a escala global. ¿Qué opinas ahora que sabes cómo se fabrica este combustible esencial? ¿Ya conocías el impacto de cada etapa? Déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos qué más te gustaría aprender. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like al canal y activar las notificaciones para más contenido fascinantes como este.